Libre. Bien, y queremos seguir conversando sobre este tema. Como lo veíamos en la nota, la preocupación por el empleo volvió a instalarse entre las principales inquietudes de los chilenos. Muchos tienen miedo a perder el trabajo y una amplia mayoría considera que el país enfrenta una emergencia laboral. Queremos analizar qué hay detrás de estas cifras y qué desafíos se enfrenta hoy la economía chilena. Estamos en contacto con Carlos Smith, economista, docente, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Claudia, buenas tardes. Gracias por la invitación. Carlos, a ver, ¿qué le dice la preocupación por el desempleo sobre el momento que atraviesa hoy el mercado laboral chileno? Bueno, claramente yo considero que hemos ido empeorando. Hace un tiempo decía, esto es como una emergencia, no un terremoto, digamos, pero una emergencia, y hoy día la situación es un poco peor que antes. Entonces nos hemos ido acercando a un mercado laboral más complejo que no tiene que ver necesariamente o tan directamente con un problema en el mercado laboral. Yo creo que es más grande que eso. Es una economía que hemos dejado de crecer, que crecíamos mucho y que ya llevamos un buen tiempo, más de 10 años creciendo en promedio al 2%. Y por lo tanto, eso nos está pasando la cuenta hoy día. Fíjate que no solo la tasa de desempleo, ¿no es cierto?, cercana al 9%, sino que el desempleo femenino también sobre el 10%, el juvenil sobre el 22%. Y tenemos otras cosas que a veces no se ven, que se esconden detrás de estas cifras, porque cuando uno ve la subutilización, es decir, personas que quieren trabajar más, pero no encuentran, que están trabajando, pero quieren trabajar más horas y no pueden, porque no hay finalmente un trabajo Oferta. disponible para ellos. Claro. Entonces, finalmente vemos que esto es bastante precario. Fíjate que el desempleo de larga duración de más de un año es más del 18%. Entonces, la verdad es que es una situación bien compleja en el mercado. ¿Y cómo funciona la relación entre el desempleo y el bajo crecimiento económico que ha tenido Chile? Que el crecimiento económico significa producir más. Cuando nosotros medimos el PIB y el último trimestre, ¿no es cierto?, es negativo, o sea que decrecimos, finalmente lo que nos muestra es que estamos produciendo menos. Y la lógica detrás es que producir más implica generar más puestos de trabajo. La inversión también genera más puestos de trabajo en el largo plazo, y eso no está pasando. O sea, se crean puestos de trabajo, pero han sido más puestos informales, y hemos destruido, de hecho en los últimos meses, hemos destruido empleos formales, y eso también es un problema no menor, porque son trabajos sin protección social, sin un seguro de desempleo. Por lo tanto, se ha vuelto mucho más precario el mercado laboral. Sin duda, conversamos con Carlos Schmidt, del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Estábamos revisando, Carlos, la encuesta Academ, en que hay un aumento importante en la preocupación respecto a justamente lo que usted nos decía, la estabilidad laboral. ¿Responde esto a un deterioro del empleo, como nos decía, o a un clima además de mayor incertidumbre económica? Al final, la mayor incertidumbre lo que genera es que los inversionistas deciden parar. Es decir, dicen, bueno, esperemos que pase todo esto. La incertidumbre en los últimos meses ha venido desde el extranjero, ¿no es cierto?, desde esta guerra con Irán. Y por lo tanto, todo eso dicen, esperemos, porque es difícil finalmente hacer un proyecto cuando uno no sabe cuánto van a ser los costos, por ejemplo, del petróleo, del transporte, la logística, cuánto me va a costar el traslado de productos desde afuera o sacarlos, etcétera. Entonces, finalmente, los inversionistas deciden parar, y por lo tanto esa incertidumbre paraliza de alguna manera. Ahora, como te decía, esto ya lleva un tiempo, es decir, necesitamos crecer. Si ahí está el tema, necesitamos generar más empleo y no hemos sido capaces de hacerlo. Y por eso es tan importante hacer cosas distintas, porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Y por eso el gobierno tiene una tremenda tarea. Se ha puesto metas bien ambiciosas, difíciles de cumplir,
pero que eventualmente se podrían lograr. No depende solo de nosotros, porque también necesitamos, en un país tan abierto como Chile, necesitamos que el mundo nos ayude de alguna manera. Ese es un buen punto, Carlos, porque efectivamente Chile durante décadas fue un país al que efectivamente se buscaba para hacer inversión extranjera, pero esto se detuvo también fuertemente. La credibilidad de nuestro país para eso bajó, cayó, se destruyó. Tiene que ver esto con lo que propone el presidente Kast de la mega reforma sobre no solo la estabilidad interna del país, sino que eso demuestre una mejor imagen hacia afuera. Efectivamente, una de las cosas base para poder invertir es la certeza jurídica, que no me van a cambiar las reglas, o por lo menos lo que yo prometí. Si yo di una concesión a 20 años, a 10 años, lo que sea, que yo voy a mantenerlo, van a cumplir al menos eso. Después podrá cambiar, sin duda. No es que no pueda cambiar, pero si nosotros como país nos comprometemos a algo, entonces, bueno, tenemos que cumplir. Si nosotros nos ponemos metas fiscales, por ejemplo, de decir vamos a gastar un poco más, pero no mucho más, y no las cumplimos reiteradamente, lo que nos va a pasar es que efectivamente dejan de creer en nosotros. Y eso hace que los inversionistas les pase lo mismo, incluso los inversionistas nacionales. No solamente estoy hablando de inversionistas extranjeros, sino que inversionistas nacionales que requieren de certeza jurídica y por lo tanto optan por irse a otros lados. No solo eso, también es la seguridad en todo sentido, para cualquier negocio, para un negocio pequeño o para grandes empresas. La seguridad es muy importante, y lo otro, yo creo que, y es donde apunta finalmente este proyecto de reconstrucción, que es la permisología. Es decir, no puede ser que aquí nos demoremos, no sé, por ejemplo, estoy pensando en las empresas de celulosa que fueron a invertir a Brasil, en el tiempo que aquí se aprobó un proyecto importante de una celulosa que duró casi poquito más de 9 años. En ese mismo tiempo construyeron 3 plantas en Brasil. Entonces, eso cuesta plata, muy caro, y además el gran problema, más que cueste plata para el inversionista, es que se pierden empleos. O sea, y el empleo es la forma finalmente de darle una vida más digna a las personas. Finalmente, claro. Conversamos con Carlos Schmitz del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Finalmente, claro, todo lo que conversamos en macro, ¿cierto?, sobre la inversión, el crecimiento, el PIB, etcétera, la gente en su casa es la que está sufriendo la situación actual que está viviendo nuestro país. Yo creo que todos tenemos a uno o más de una persona cercana que está sin trabajo y que está haciendo todo lo posible de manera desesperada, buscando, como decía usted al principio de nuestra conversación, hay ganas, pero no hay oferta. Entonces la gente está quedándose en la casa, tratando de emprender, pero también los emprendimientos están teniendo graves problemas. Ahora, desde la evidencia económica, ¿cuáles son hoy los principales obstáculos que están frenando la creación de ese empleo que está buscando la gente? A ver, hay varias cosas. Esto está documentado por el mismo Banco Central. Nosotros fuimos, de alguna manera, en los últimos años poniéndole más costos a la contratación de personas, en términos de el aumento fuerte que hubo del salario mínimo, las 40 horas, la reforma de pensiones. Todas esas cosas fueron aumentando el costo de contratar. Que claro, separadas no es mucho, pero cuando lo empezamos a juntar, entonces empezamos a tener este problema. Ahora, hay cosas que si el salario mínimo sube, los que quedan con empleo ganan más y están mejor. Sin embargo, lo golpea al corazón de las pymes, porque son las que más pagan salarios mínimos, y por lo tanto lo que hacen las pymes, que tienen muchos recursos, o sea, pocos recursos y muchas dificultades para obtener recursos, finalmente lo que sucede es que terminan generando desempleo, ¿no es cierto?, despidiendo a las personas, y eso claramente ha aumentado esta tasa constantemente. Fíjate que somos el único país en Latinoamérica que no ha vuelto a los niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia. Somos el 5.º país de la OECD con la tasa más alta de desempleo y el segundo en Latinoamérica. Entonces, de verdad que aquí tenemos que hacer algo importante. Tenemos que, lo otro que te decía, el tema de la permisología,
la flexibilidad del mercado laboral. Yo creo que va bien encaminado esto de las horas de trabajo. Hay gente que necesita flexibilidad, mujeres, por ejemplo, a veces necesitan flexibilidad, los jóvenes necesitan a lo mejor más flexibilidad y nuestro mercado es muy rígido. Y por lo tanto, ¿dónde encuentran esa flexibilidad? En la informalidad. Y entonces precarizamos de nuevo el mercado laboral, que ante un accidente esa persona queda sin ninguna protección, la familia no queda con ninguna protección, es bien dramático a la larga. Con un resfrío nomás, estamos en plena época de invierno y estamos afectados tremendamente por los resfríos y ya eso significa no poder salir a trabajar. Justamente, Carlos, ¿cuáles son los grupos que están siendo más afectados en este escenario de incertidumbre? ¿Los jóvenes, las mujeres, personas mayores? ¿Hay determinados sectores que están siendo más afectados? Sí, las mujeres sin duda, los adultos mayores y los jóvenes. Esos son los más complejos. Los adultos mayores tenemos el problema de la edad, de lo que piensa el mercado laboral. Tenemos por otro lado los jóvenes que en general muchos jóvenes tienen que tienen pocos estudios, ¿no es cierto? Que no tienen capacitación y a esas personas les cuesta mucho más encontrar empleo. Y las mujeres, por lo que te decía, que necesitan flexibilidad y no la están teniendo. Claro. Y si el país quiere reducir el desempleo de manera sostenible, ¿hay alguna medida o medidas que debieran ser prioritarias en el corto y en el mediano plazo? Sí, yo creo que, en el corto plazo, yo creo que hoy día un subsidio a la contratación de personas adicionales, no lo que está en la reforma, porque la reforma es más para mantener los que están, yo creo que podría tener un efecto importante. El destrabar, mediano plazo, al destrabar proyectos también, o sea, apurar lo que esté pendiente, yo creo que eso también ayuda mucho en el corto y mediano plazo. Y más en el largo plazo hay que pensar en mejorar, por ejemplo, la educación. Yo creo que eso es súper importante. Llevamos más de 25 años hablando de mejorar la calidad de la educación y la verdad es que no hemos avanzado nada. Entonces, eso es súper importante. Eso cambia la vida de las personas en forma notable y no solo de las personas de generaciones en esa familia. Y la flexibilidad. Yo creo que esas son las cosas que se deberían hacer y que yo creo que están varias de ellas plasmadas en este plan de reconstrucción. Hay que discutir montos, la forma, pero el target, el objetivo, yo creo que es el correcto. Bien, conversamos con Carlos Schmitt del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero saber si usted es optimista respecto a la evolución del empleo durante este año o cree que la incertidumbre se va a mantener, va a seguir marcando el escenario laboral. Yo creo que la incertidumbre no se ha ido completamente. Está menos incertidumbre hoy día desde el punto de vista externo, ¿no es cierto? Pero yo creo que vamos a ir mejorando. Yo creo que las condiciones están. Tenemos un cobre bien arriba, tenemos un petróleo que está bajando, van a empezar a bajar los combustibles. Yo creo que eso también va a ayudar en el ánimo de las personas, en la expectativa de las personas. No podemos descartar que el conflicto de Irán con Estados Unidos vuelva a escalar, pero se ve que por lo menos hay ciertos brotes verdes en distintas partes, hay un aumento importante en los montos de la inversión, así que yo creo que va a ir mejorando. Esto no es tan rápido, pero se pueden hacer algunas cosas, como te decía, de que se genere más empleo en el corto plazo, pero es algo que toma tiempo. En economía hay rezagos, entonces tampoco hay que desesperarse en ese sentido, pero bueno, hay que estar ahí. No, la situación tampoco es extremadamente mala, pero yo creo que va a ir mejorando. Bueno, ahí quedamos más ilusionados con que efectivamente las personas ojalá en el corto tiempo puedan encontrar trabajo. Conversamos con Carlos Schmitt, economista, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Le agradecemos mucho que haya estado en Pura Noticia PM. Gracias, que esté muy bien. Gracias igualmente.